vienen a nuestra vida. Y nosotros, hoy Dios quiere que nosotros nos liberemos, nos autoliberemos del falso profeta llamado temor y miedo. El miedo, el temor son energías paralizantes que nos invitan nos impide caminar hacia algo nuevo, hacia algo fresco, hacia lo nuevo que Dios tiene para mí. El temor, el miedo, nos estamos volviendo viejos. Ya el temor, la Biblia dice que cuando llegamos a una edad ya nos da miedo, dice que ya cuando uno tiene cierta edad le da menos subir un andén. Obvio, físicamente es así, porque ya el andén me parece que es muy alto. A mí hay andenes que bajo, que yo lo pienso sobre porque tengo un desgaste en la rodilla izquierda. Digo, no, tengo que mandar más bien la pierna derecha primero. Pero nos estamos alejando. ¿Por qué? Porque estamos escuchando un falso profeta llamado temor. Y ya no queremos hacer nada porque me da temor. Ya no quiero hacer nada porque me da miedo. Ya no quiero emprender algo porque me da temor. Ya no quiero nada porque nuestra vida está llena de temores. Y los temores están fundamentados en nuestro pasado. Los temores están fundamentados en lo que vivimos ayer, lo que vivimos antier, lo que vivimos hace un año. ¿Por qué tienes temor, Pedro? Porque hace 10 años viví esto. ¿Por qué tienes temor, Janet? Porque hace 3 años, 5 años me hicieron esto, me pasé por esto. Temores fundamentados en nuestro pasado. Dios quiere que hoy usted se libere del profeta falso que todos los días te habla y aprenda a escuchar el profeta verdadero. No más profetas de Baal, no más profetas de Baal que le hablan a usted en su vida cotidiana. Tú tienes que aprender a escuchar la voz del profeta mayor, la voz del profeta original, la palabra, el Espíritu Santo. Escucha la voz del profeta, el Espíritu Santo, quien Él te va a decir todas las cosas y vas a enseñarte a creer el Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo te dice lánzate, lánzate. Si el Espíritu Santo te dice levántate a las 3, levántate, ponga la alarma. Si el Espíritu Santo te manda a hacer la cosa más loca que ha hecho en la vida, hágalo. Porque entonces estarás aprendiendo a escuchar a tu profeta, al Espíritu Santo del Señor. Gracias, te aplaudo, Señor. Amén. Gracias, profetas. Hoy quiero hacer algo muy diferente. Gracias, profetas. Fueran profetas falsos. Y yo quiero hablar segundo, quiero hablar de algo importante, de la historia de Dios. Pues no quiero pegarme mucho a la estructura del sermón que trae. La historia. Tú necesitas, escúchame bien, todos los que están aquí, de Roland hasta acá, tú necesitas crear tu propia historia con Dios. Y con esto quiero tratar de resolverle un poco a usted los dilemas de la vida que usted vive. Yo vengo a improntarme en usted, porque yo también tengo una historia con Dios. Tú tienes que crear una historia con Dios. Si tú no tienes una historia con Dios, entonces tu fe no es real, no es verdadera. Nadie se la va a creer. Tú tienes que tener, pastora Janet, una historia con Dios. Para que Dios exista en ti y para que Dios exista para otros, tú tienes que mostrar una historia. ¿Por qué las otras naciones del mundo respetan a Colombia y saben que Colombia existe y le dan lugar a Colombia? Porque Colombia tiene una historia. Colombia tiene una historia. Si usted va a un libro de historia, usted ve toda la historia de Colombia y la historia demuestra en los libros que Colombia sí existe, que Colombia está ubicada geográficamente en tal lugar. La historia de los libros le habla a todos los millones de humanos que quieran saber de Colombia, les habla de cómo empezó Colombia, cómo se fundó, cómo se liberó, cómo está el día de hoy. Y la gente dice, Colombia existe. Sí, señor, existe porque hay una evidencia científica, hay una evidencia histórica, una evidencia que se puede ver en los libros de que Colombia sí existe. Nadie te va a refutar de que Colombia existe. Para Dios es muy importante, pastora Janet, la historia, Carmen, que usted haga de Él en su vida. Amén. Si usted no tiene una historia de Dios en su vida, ni usted tiene a Dios, ni la gente va a saber que tiene a Dios. Por eso Dios se toma tanto tiempo y tanto trabajo con usted, de pasarlo de proceso en proceso, de dificultad en dificultad, porque Él es malo, no, porque Él necesita crear una historia de Él en ti. Porque si no hay una historia que contar, si no hay una historia que mostrar, si no hay una evidencia histórica observable, entonces ni tú mismo vas
Y la gente de tu familia tampoco va a creer en ese Dios cuando tú le hables. Porque ¿qué va a decir tu hijo, tu hija, tu amigo, tu empleado? Muéstrame la historia de ese Dios en tu vida. Muéstrame cuándo Él vino a tu vida. Déjame ver los actos, las acciones, los procesos de liberación, de conquista, de fracaso, de caer, de levantarte. Muéstrame cómo fue eso. Muéstrame tu dato histórico de ese Dios. Y si tú no tienes eso en tu vida, nadie te va a creer. El diablo no te va a creer. ¿Sabe por qué, Rosa? Dios necesita formar una historia de Él en ti para que el diablo te respete. El diablo, ustedes quieren que el diablo los respete a ustedes. Que cuando usted diga, quieto el demonio en el mundo, el que obedezca y retroceda, pues vas a tener que mostrarle una historia con Dios a ti. Porque nadie que no tiene historia con Dios, después decía a Satanás, ¡Satanás, vete! Y se va a ir, olvídate, se levanta y queda una paliza en la tremenda. Hay unos en la Biblia que se metieron y escacharon unos demonios. No me acuerdo dónde está, pero recuerdo que hay alguien que se metió y escacharon demonios en Hechos. Y llegaba y al endemoniado, en el nombre de Jesús, del que habla, del que predica Pablo, ¡fuera! Pastora, el demonio me manifiesta y habla. Conozco a Pablo, conozco a Dios, al Dios de Pablo, conozco la historia del Dios de Pablo, conozco la historia de Dios en Pablo. Pero a ustedes sinvergüenzas, no los conozco. ¿Quiénes son ustedes? Ustedes no tienen una historia con Dios. Y dice que el demonio se apoderó de la persona, así, y se levantó contra esos y les dio una paliza. Los reventó la nariz, la boca, les quitó la ropa, los aruñó y los mandó, dice la Biblia, desnudos, sin ropa. Porque cuando tú no tienes historia con Dios, el diablo te roba, te quita, te desnuda, te deja dañado. El diablo te arranca todo lo que tú tengas. Pero cuando tú tienes una historia con Dios, Satanás respeta tu voz. ¿Sabes por qué? Porque la historia con Dios en tu vida te da autoridad. Así es. Amén. Te da autoridad. Amén. Este es su pastor. Y lo digo con humildad. Profeta Pedro, donde va, tiene autoridad. ¿Y sabe por qué hay el respaldo de Dios? Porque yo tengo una historia de 30 años con Dios. Tengo una historia que contar en varios libros de mis procesos, de mis ides, de mis venires, de mis caídas, de mis fracasos, de mis pecados, de los procesos con Dios. Tengo historia que contar. Tengo historia de cómo el Espíritu Santo me ha sacado del cuerpo y me ha llevado a otros países. Me ha llevado a su gloria, me ha revelado, me ha ungido. Tengo historia para contar. Ustedes mismos conocen mi historia. ¿Saben por qué ustedes vienen hoy? A escucharme con atención y creen en lo que yo les digo, porque ustedes saben que yo tengo historia con Dios. Así es, amén. Si ustedes no supieran que yo tengo historia con Dios, dirían, ese es un charlatán. Ese que viene a hablarme de Dios. Ese no sabe ni lo que está hablando, de manera de frente. Ustedes me escuchan y escucharon a la pastora cómo Dios me usa para activar finanzas, porque ustedes conocen mi historia. Amén. Ustedes la ven diariamente, por eso me escuchan. Por eso usted necesita tener una historia con Dios. No te amargues por los problemas en que vives. Dios está escribiendo una historia. No te preocupes por cuando estás bajo presión, en el horno de fuego, en el lugar de la crisis. Tranquilo, te está doliendo, uy, duele mucho. ¿Estás desesperado? Sí. ¿Estás ansioso? Sí. ¿No sabes qué hacer? Sí, tranquilo, que Dios está escribiendo una historia en tu vida, para que luego tengas una historia que contar. Y tanto los ángeles de Dios como los demonios puedan obedecerte. Y cuando tú sueltes una palabra de Dios, Dios la respalde. Porque Dios no respalda una palabra profética de alguien que no tiene historia con Él. Cierre sus ojos. Espíritu Santo, nos introducimos a este tema esta mañana. Damos la gloria y la honra para ti, Señor. Que todo lo que el Espíritu Santo tiene para nosotros, Dios de la gloria, venga fuerte. Hoy
Voy a empezar de rato adelante. Como profeta de Dios, yo declaro las armas espirituales de Dios sobre la vida de Ronald. En el nombre de Jesucristo, aquí el siervo, declaro las armas espirituales de Dios sobre la vida de Daniel Mora. En el nombre de Jesús de Nazaret, yo declaro las armas espirituales de Dios sobre Patricia. En el nombre de Jesús de Nazaret, por el Espíritu Santo, yo declaro las armas espirituales del reino sobre la vida de Gladys. En el nombre de Jesús de Nazaret, yo profetizo que vienen las armas espirituales de la milicia de Dios, que no son carnales, sino poderosas en Dios, sobre la vida de Carmen, en el nombre de Jesús. Yo profetizo las armas espirituales de Jehová sobre la vida de la pastora Janet. Armas que no han sido forjadas en esta tierra, sino en el cielo de Dios. Declaro que vienen sobre ellos. Declaro en nombre de Dios y profetizo sobre Rosa las armas de Dios, las armas espirituales que derriban los argumentos del diablo, que traspasan las fechorías del mal y del enemigo. Declaro sobre Alex las armas de Dios, el armamento de Dios, las armas espirituales que no son carnales sobre la vida de Alex. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Las 5 gracias del Rey David. Salmo 103, verso 1 al 5. Escúchame. 5 gracias. La palabra gracias viene de la palabra gracia. Y la palabra gracia significa regalo, don, y merecido, significa manto, significa obsequio, significa capacidad que Dios nos ha entregado. Se las entregó al Rey David. Y por ende, para nosotros, ya que nosotros en Cristo tenemos descendencia o tenemos acceso a las